Señor letrado de la Acción Popular. Con la venia del excelentísimo señor presidente de la Sala. Buenas tardes, señor Zoido. Mire, a preguntas de la defensa del señor Font y del Ministerio Público, usted ha referido las siguientes palabras. Ha dicho que usted tenía información, entiendo y corríjame si no es así, si yo lo he entendido mal, que a usted le informaba directamente de lo que estaba ocurriendo la Secretaría de Estado de Seguridad. Bueno, a mí, lógicamente, el secretario de Estado me decía cómo estaban evolucionando los hechos, porque para eso también estaba allí en Barcelona. Yo estaba reunido con parte del equipo en el Ministerio, prácticamente todo el equipo en el Ministerio, y él estaba allí, precisamente en la delegación del Gobierno, con el resto de responsables de la Policía, Guardia Civil, el delegado del Gobierno y el señor Pérez de los Cobos, entre otros. Correcto. O sea, el secretario de Estado le informaba el coordinador, el coronel de la Guardia Civil, el señor Pérez de los Cobos, y el delegado del Gobierno. Y a usted, a su vez, le informaba el secretario de Estado. Pues, en base a esa información que usted recibió, ha hablado que el día 1 de octubre las concentraciones en torno a los colegios utilizados como supuestos colegios electorales, se produjo una resistencia activa organizada, así lo ha calificado usted. Esto le pregunto, por la información que usted tenía, ¿no eran concentraciones espontáneas, eran concentraciones organizadas? Nos encontramos se encontraron la Policía y la Guardia Civil con unas concentraciones de personas. Informes posteriores, cuando se ha demostrado pues, que había una organización, que había una planificación, que había una estructura a la hora de cómo se colocaban para impedir que nadie pudiera pasar. Y son informes posteriores los que dicen que se habían concertado para impedir que pudiera pasar ninguno de los miembros de las fuerzas de seguridad. ¿Quién organizó esos grupos, esas concentraciones? ¿Qué organismos, qué organizaciones, qué personas? Se le pide una conjetura al testigo. Preguntarle quién organizó algo que, según su pregunta, estaba puesta al servicio de impedir la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se le está pidiendo que haga un juicio, que formule un juicio hipotético de autoría que no es pertinente. Haga otra pregunta, si está amable. Perdón, presidente. Era por si sabía quién había organizado. Como dice que están organizados. Pero es que le está atribuyendo usted, digamos, un protagonismo, una autoría en la organización de un acto que en principio puede tener una relevancia jurídica que evidentemente no puede ponerse en boca del señor Zoido. Correcto. Formule otra pregunta, si sí, señoría. ¿Usted tuvo conocimiento, por la información que le fueron pasando, que el Cuerpo de Mozos no estaba cerrando los colegios y no estaba requisando las urnas? No, yo me entero por la mañana la situación que había. No, de madrugada no recibí esa información. No, a lo largo de la jornada, le preguntaba. Sí, a lo largo de la jornada, sí, lo he comentado antes, que fue a primera hora cuando nos hicieron el requerimiento. ¿Le informaron que ante las concentraciones que se estaban produciendo en estos colegios, los mozos de escuadra no vestían material antidisturbio? Sí, me informaron de que no había... En principio no habían visto antidisturbios, no sé si a lo largo de todo un despliegue podía haber, pero que no era y que no habían visto unidades de las especiales que tienen también los mozos de escuadra y eso me informaron. O si habría, pues habría muy pocas y que en principio no las habían visto, pero sin asegurarlo, lo que sí puedo decir es que no se veían. ¿Le informaron que desde las unidades de investigación de los mozos de escuadra se estaban fotografiando matrículas de los vehículos de Policía Nacional y Guardia Civil e informando del número y movimientos de estos vehículos? Yo de esos detalles a mí no me participaron. Si lo tenían ellos, me imagino que si lo conocían, que lo desconozco, lo compartirían con sus jefes operativos y ellos serían los que lo tenían. Pero a mí detalles de ese tipo no me han facilitado. Sí, en cuanto a
situación que le informaron de posibles agresiones que estaban recibiendo agentes de Policía Nacional y Guardia Civil? ¿Le informaron en qué número y en qué lugares? ¿Tuvo usted una información detallada de las agresiones que estaban sufriendo agentes de Policía Nacional y Guardia Civil? A lo largo de ese día se iba recibiendo, lógicamente, la información de dónde se habían producido los incidentes, en qué colegio, y el resultado, cuando había habido algún tipo de una lesión para alguna de las personas que se encontraban en la puerta para impedir el acceso, o también en muchos casos también de la propia policía o de la Guardia Civil, y nos iban informando de la situación que se planteaba en cada uno de ellos, lógicamente con el resultado del mismo y también con las incidencias que se habían producido. Mira, preguntas del Ministerio Público. Usted se ha referido a un hecho que fue la paralización de una compra de armas. ¿Usted recuerda, si lo recuerda bien, si no, pues nada, el detalle de que dentro de esas armas que usted ha calificado como armas de guerra existían un número de subfusiles, granadas de asalto y rifles de francotiradores que, según los propios informes de la policía, fueron denominados como suficientes para la dotación de una unidad militar de alta prestación y no de un cuerpo policial? No lo recuerdo, porque eso se tramita a través de la Secretaría de Estado y a mí me participaron en el tema y la solicitud de los informes que se pidieron, pero desconozco el número y sobre todo el tipo de armamento. Sí recuerdo que se había pedido armamento de ese que se denomina o se califica de guerra y la munición que se había pedido también, pero insisto, se pidieron los informes oportunos y conforme se habían facilitado los informes favorables se le concedió la autorización. Para ir terminando, en cuanto a los informes posteriores que si los pidió el Ministerio del Interior a sus unidades con respecto a lo ocurrido el 1 de octubre, ¿tiene usted constancia si la actuación de los mozos de escuadra, según sus informes, se atuvo en su día, en el 1 de octubre, a criterios de actuación policiales o a otros criterios? Por ejemplo, recibiendo órdenes de carácter político, que no fueran estrictamente policiales. Vamos a ver, vamos a intentar, de nuevo, cuando lo que se le está pidiendo es una inferencia que yo creo que puede corresponder a la acusación en su informe, a las defensas y al tribunal a la hora de pronunciar el desenlace de este juicio. Vamos a evitar que el testigo se convierta en quien tiene que opinar acerca de si lo que hubo fue una dejación de las funciones de orden público por razones de tipo político. Vamos a dejarlo que ese sea el resultado de una inferencia probatoria, pero que no sea el señor Zoido el que tenga que pronunciar una afirmación en ese sentido. Pues una última pregunta, señor presidente. La valoración policial de la actuación de Policía Nacional y Guardia Civil con respecto al comportamiento, de acuerdo con las instrucciones recibidas por Fiscalía y por el órgano judicial, ¿se ajustaron en todo momento a esas instrucciones o hubo desviación de las instrucciones recibidas por los órganos judiciales y por la Fiscalía? Mire, mi valoración es que se ajustaron a lo que se le había requerido por la autoridad judicial y en condiciones nada fáciles, sino muy complicadas y muy complejas. Creo que tuvieron una actuación proporcional, racional y que se vieron abocados en ocasiones a tener que hacer un uso racional de la fuerza para impedir que un acto delictivo como era la celebración del referéndum se pudiera hacer. En aquellos lugares donde no hubo ningún impedimento no sucedió absolutamente nada. Se llevaron el material y se cerró el colegio. En los sitios donde hubo problemas, pues la verdad es que tuvieron que hacer uso de una forma, insisto, razonable y proporcional de la fuerza, incluso con lesiones para algunos de ellos también importantes. Y en ocasiones tuvieron que replegarse porque se vieron que era imposible el poder acceder al colegio. Por tanto, yo creo que tuvieron una actuación destacada, insisto, en unas condiciones muy adversas para ellos. Pues muchas gracias. No hay más preguntas. Muchísimas gracias.